Creed en sus profetas. Lunes 31 de mayo 2021. Marcos 5. Jesús sana a un endemoniado. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Apenas salido él de la barca, de repente le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Este tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, ya que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros y por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y le adoró, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues Jesús le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y le dijo: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Allí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos, y le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y el hato, como 2000 cerdos, se lanzó al mar por un despeñadero, y se ahogaron en el mar. Los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y fueron para ver qué era lo que había pasado. Llegaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron qué le había pasado al endemoniado y lo de los cerdos, y ellos comenzaron a implorar a Jesús que saliera de sus territorios. Y mientras él entraba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le dejara estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Jesús sana a una mujer. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies, y le imploró mucho diciendo: Mi hijita está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Jesús fue con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años. Había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado. Más bien, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud, y tocó su manto, porque ella pensaba: si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre, y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. De pronto, Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién me ha tocado el manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves la multitud que te apretuja y preguntas: ¿Quién me tocó? Él miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu azote. Jesús resucita a la hija de Jairo. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo:
tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Llegaron a la casa del principal de la sinagoga, y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y al entrar les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos, y tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiera, y ordenó que le dieran a ella de comer. La oración, capítulo 9. El poder de la oración. No valoramos debidamente el poder de la oración. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos 2 veces en la misma situación. Hemos de pasar continuamente por nuevos escenarios y nuevas pruebas, en que la experiencia pasada no puede ser una guía suficiente. Debemos tener la luz continua que procede de Dios, todo el poder divino a nuestro alcance. La fuerza adquirida por la oración a Dios nos preparará para nuestros deberes cotidianos. Las tentaciones a que estamos diariamente expuestos hacen de la oración una necesidad. A fin de ser mantenidos por el poder de Dios mediante la fe, los deseos de la mente debieran ascender continuamente en oración silenciosa. Cuando estamos rodeados por influencias destinadas a apartarnos de Dios, nuestras peticiones de ayuda y fuerza deben ser incansables. A menos que así sea, nunca tendremos éxito en quebrantar el orgullo y en vencer el poder que nos tienta a cometer excesos pecaminosos que nos apartan del Salvador. La luz de la verdad, que santifica la vida, descubrirá al que la recibe las pasiones pecaminosas de su corazón, que se esfuerzan por tener el señorío y que hacen necesario tener todo nervio en tensión y ejercitar todas las facultades para resistir a Satanás y vencer por los méritos de Cristo. Usted debe poseer un sentido profundo y permanente de las cosas eternas y aquel amor por la humanidad que Cristo demostró en su vida. Una estrecha relación con el cielo le dará el tono adecuado a su fidelidad y constituirá el fundamento de su éxito. Su sentimiento de dependencia debe conducirlo a la oración y su sentido del deber debe llamarlo al esfuerzo. La oración y el esfuerzo y la oración deberán ser el negocio de su vida. Debe orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran a Dios y trabajar como si el deber fuera suyo propio. Si desea poder, puede tenerlo, puesto que está esperando que lo use. Tan solo crea en Dios, crea en su palabra, actúe con fe y recibirá las bendiciones.